Bienvenidos, bienvenidas a la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Estamos en la Semana de la Miel, es una semana importante, sobre todo porque tenemos la carrera de Tecnicatura Universitaria en Apicultura y sabemos lo que es la producción apícola en la provincia de Santiago del Estero y en la región. Así que hemos diseñado, en realidad ha diseñado la doctora Gabriela Cilia junto a todo el equipo de la Tecnicatura Universitaria en Apicultura una serie de actividades, todas de gran valor para esta importante cadena productiva de nuestra provincia. Para presentar la actividad de hoy y para decirnos la importancia que tiene la Semana de la Miel en Santiago y en nuestro país, le voy a pasar la palabra a la coordinadora de la carrera, que es la doctora Gabriela Cilia. Gabriela. Bueno, muchas gracias. Primero, sí, acá. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar presentes y también a los que se están conectando de forma virtual. La idea de celebrar la Semana de la Miel en la facultad es dar a conocer los futuros técnicos, también son también nuevos apicultores que están ofreciendo sus productos, y la idea de este espacio es generar un espacio de intercambio, ¿sí? Para poder potenciar la producción. Entonces, bueno, la primera charla de hoy va a estar a cargo del ingeniero Facundo Soria, que es el coordinador de la Secretaría de Bioeconomía. Sí, está a cargo de la producción orgánica a nivel nacional y pertenece al Ministerio de Economía de la Nación. El técnico apicultor Andrés David Santucho, que es referente del Departamento Apícola, ¿sí? Del Ministerio de Producción de la provincia, y el ingeniero Cristian Maldonado, que es ingeniero agrónomo, que es docente de la carrera de agronomía, y al igual que Andrés, son también docentes de la Tecnicatura en Apicultura. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la normativa, las prácticas y las perspectivas para la producción orgánica en la Argentina. También los invitamos a las charlas de mañana, que van a estar a cargo de el inminente, ya dentro de poquito está presentando su trabajo final, el futuro técnico apicultor Gustavo Fabián Suárez, que también es referente del área de compras de Melse. Él va a hablar de acondicionamiento de tambores, de la importancia higiénica y comercial, y después también la futura ingeniera en alimentos también está por presentar su trabajo final, que va a hablar de trazabilidad de miel y es encargada del área de calidad de Melse. Bueno, en paralelo también se está desarrollando una muestra. La muestra se está desarrollando en el patio central de la UNCE de 10 a 13 horas por la mañana, ¿sí? Donde hay degustación de productos de la colmena, y por la tarde, además de la degustación, se pueden acercar para ver cómo se elaboran sus productos. Mañana también, en paralelo con la muestra, en la planta piloto, vamos a hacer elaboración de panificados con miel, que va a estar a cargo de la técnica apicultora Viviana Nogales. Va a ayudar una futura técnica que es María José Mancilla, y también a cargo de esta elaboración de panificados va a estar el ingeniero Héctor Salto, que él es ingeniero en alimentos y que está encargado del área en la planta piloto. Bueno, justamente Facundo Soria, que es el responsable, el coordinador del área de eh, producción orgánica de la Nación, es quien nos va a dar una perspectiva de cómo está desarrollada esta actividad a nivel nacional y cómo se plantea para aquí, para Santiago del Estero, en las diferentes actividades que van desde apicultura y otras producciones que se desarrollan en la provincia. Eh, bueno, justamente para nosotros es importante, lo hemos puesto en valor, que la actividad apícola dé a lo orgánico un valor agregado, ¿sí? O que lo orgánico dé a la actividad apícola un valor agregado de nuestras mieles y otros productos, ¿sí? Para nosotros es importante no solamente la comercialización de mieles, sino de innovar en nuevas producciones, ¿sí? Bajo este sistema, como podría ser de polen, propóleos, ¿sí? Inclusive de cera. Vamos a ver que más adelante, en la misma actividad orgánica, nuestro limitante a veces de crecimiento es la misma cera orgánica, que muchas veces los productores tienen que, en su plan de trabajo, que vamos a ver qué es, desarrollar ellos mismos la cera que va a ser incorporada en las colmenas. Si no, ya nos limitamos a un tiempo para poder crecer en cantidad, en volumen de colmenas.
También queremos poner aquí en la mesa, presentarnos que a partir de los cursos que ha dado el área de producción orgánica, tenemos implementadoras, implementadores y implementadoras en la norma orgánica argentina para la cadena apícola. Y en eso están los que son tanto docentes, alumnos y otros técnicos en la provincia, que creo que en total eran como 17, ¿sí? Y son muy importantes porque son el nexo entre el productor, ¿sí? Y la certificadora o las certificadoras. ¿Qué va a hacer el implementador apícola? El implementador de la normativa es tomar todos los datos de la normativa y tratar de poner al productor en sintonía con esas exigencias, para que cuando venga la certificadora observen, vean cómo está formulado el plan y se lo apruebe en una primera instancia. Lo ideal sería que esto se haga en una primera instancia, así que se haga el esfuerzo y a su vez la inversión con el implementador para que nos resulte más costoso. De acá, de lo que es la misma carrera, la tecnicatura universitaria, los técnicos, los futuros técnicos, están también desarrollando estas habilidades mediante la cursada de varias materias, ¿sí? Entre legislación, manejo de apiario, nutrición, sanidad, que son importantes para determinar lo que es una buena producción y no solamente eso, sino que sea sostenible en el tiempo la actividad apícola. O sea, que podamos producir y que nuestra abeja, nuestra colmena, se mantenga de manera en el... Bien, ahí está justo. Desde lo que es la tecnicatura, estamos dando, ¿sí? Viendo que es una necesidad no solamente de apuntar hacia lo convencional, sino también poner en valor lo que es la parte de orgánicos, ¿sí? Y lo estamos haciendo en las diferentes materias. Creo que para los apicultores, para la mayoría de los apicultores, resulta difícil muchas veces adecuarse a esta normativa porque se aumentan ciertas cantidades de formalidades que hacen a que sea un poco más engorroso el trabajo que vienen desarrollando. ¿Cuáles son? Muchas veces la registración es la planificación de un objetivo productivo. O sea, pensar qué van a hacer en el tiempo que lleva la producción, ¿sí? Y ver qué tareas deben realizar y en base a esas tareas tener una cierta cantidad de estrategias, de actividades, ¿sí? Plantearse ciertas contingencias. Que bueno, en este caso, el acompañamiento aquí que lo va a ser un técnico al mismo productor. Y eso es lo que desde la coordinación de la carrera queremos hacer, ver que es importante este desarrollo técnico para la región, para la provincia, para los productores que necesitan esa compañía para crecer. Vemos que muchas veces esta cuestión de que no tienen los técnicos o que están muy lejos, ¿sí? Les hace perder muchas oportunidades y a veces las colmenas o la producción potencial que tienen. Producen poco porque les falta un ajuste en un sistema productivo, ¿sí? Que muchas veces cuando uno va produciendo, me pasó como apicultor, que después me di cuenta como técnico, uno produce y dice, aquí me va bien con este sistema, ¿sí? Y se queda con este sistema. En cambio, puede hacer una vuelta de tuerca y decir, si lo modifico de esta manera, me puede resultar, o quizás no, y ahí es donde teme arriesgarse, ¿sí? El técnico va a tomar el análisis de los factores del ambiente, de los factores de la colmena, de la floración, y va a decir, sí, te conviene hacer este tipo de trabajo y para tener la productividad, para aumentar la productividad, para aumentar lo que sea sostenible en el tiempo. Bien, perfecto. Bueno, eso es también
parte de la presentación es poner en valor nuestra tecnicatura, ¿sí? Que es dar el puntapié inicial a que no solamente trabajemos en convencional, sino también en orgánicos. Aquí está Facundo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Te vemos, pero no te escuchamos. Ahí va, ahí ¿Me va. escuchan? Ahí va. Genial. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? Bueno, habíamos empezado haciendo una introducción, ¿sí? Esperando tu presentación, te habíamos presentado, también el trabajo en parte de los cursos de los implementadores y otras actividades que venís desarrollando desde Nación y hacia la provincia de Santiago del Estero. Te dejo el Perfecto. espacio para que te presentes, nos comentes, nos veamos estas perspectivas que tienes a nivel nacional y lo que hay aquí de Santiago. Bueno, muchas gracias por el espacio. Celebro la iniciativa, me parece que es muy importante. Santiago del Estero es una provincia hermosa de todo punto de vista, pero tiene un potencial muy importante para la producción apícola orgánica, ¿no? Para muchas cosas, pero en particular para lo que yo conozco. Como ustedes saben, y ya les explicó, coordino el área de producción orgánica hace muchos años y siempre estamos en mucha relación con los actores que van surgiendo y van fortaleciéndose, y sobre todo el sector académico, la provincia de Santiago del Estero. Bueno, nos parece muy importante que podamos todos conocer al máximo posible lo que es esta herramienta, para qué sirve, cuál es su racionalidad. El objetivo un poco de mi charla en particular hoy, tal como me pidió David, es presentarle un poco el panorama que está transitando la producción apícola orgánica en particular a nivel mundial y a nivel argentino, un poco hacer un análisis de retrospectiva de lo que fueron los últimos años, cómo fue evolucionando, y un poco en base a eso una proyección, compartir algo del precio que se habla como precio promedio para este tipo de productos. Así que bueno, de eso va a tratar básicamente mi charla. Ahí les comparto, díganme si se ve. Sí, sí, sí. Bueno, no son muchos slides, pero quería empezar primero haciendo una presentación de lo que es el estado actual y hacia atrás de lo que es la producción apícola a nivel mundial. Este es un poco el panorama internacional, cómo fue evolucionando el indicador de la cantidad de colmenas en certificación, orgánicas certificadas, en los últimos casi 15 años, ¿no? Del 2010 al 2022. Recuerden que las estadísticas mundiales están atrasadas 2 años, ¿no? Respecto a la actualidad, porque cada país tarda un año en compilar su normativa y el FIBRE, que es el organismo internacional que compila las estadísticas mundiales, tarda un año más. Entonces todo está 2 años atrasado. Fíjense que desde el año 2010 al presente, o al 22 en realidad, fue creciendo la cantidad de colmenas orgánicas en todo el mundo. Hubo un pico, pero bueno, después fue amesetándose, y el último año de esta serie tuvo un crecimiento. Creemos que va a seguir creciendo, ¿no? Si vemos la distribución mundial de esas colmenas, ahí se ve claramente que Europa tiene una participación importante, también la tiene en otros países de África, pero la participación de Latinoamérica es realmente muy importante, ¿no? Y de esta forma, comparado ya, empezando a comparar Argentina en este escenario, a nivel mundial, la Argentina participa casi del 1% y a nivel Latinoamérica participa del 3%. O sea, todavía Argentina tiene una enorme capacidad de crecimiento y de participación en el mercado mundial de este tipo de productos. Y si vemos el gráfico de los países que más producen miel orgánica en el mundo, es un poco el gráfico o el relato de lo que era el anterior, ¿no? Brasil es un jugador importante, México también, eso hace que lidere Latinoamérica, después aparecen otros países, Argentina no es de los menores, África, el área subsahariana de África también tiene una participación muy importante, si no me equivoco es Zambia, perdón, claro, ahí lo dice, Zambia, de las 3,4 millones de colmenas orgánicas, el primer productor mundial es Zambia,
después le sigue Brasil y tercero México. Y después, bueno, muchos países de Europa, obviamente es una tradición producir miel, y además en esta decisión política que tiene la Unión Europea de incentivar la producción orgánica, donde la miel también empieza a adquirir cada vez más preponderancia, porque bueno, es un cultivo que también no solamente es importante por el propio producto, sino por el servicio ambiental y el servicio de polinización que conlleva, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de Asia, ahí está China también con una importante participación. Facundo, quedó en la primera diapositiva, o sea, Mira, no se movió. Por ahí hay pasa cierto en las delay cuando mejores. mueves. Ahí está. No, entonces lo tengo que presentar así, porque si lo pongo en presentación completa, se Sí, traba. Esta es la que contaba recién, un poco el gráfico de lo que es la participación en el mundo de los países, y donde Zambia es el primero, Brasil y México el segundo y tercero respectivamente, en un universo total de 3,4 millones de colmenas orgánicas en el mundo. Y lo que explicaba que, si bien hay países que están posicionándose en el mercado mundial, como los de Latinoamérica, África, incluso China, Unión Europea tiene mucha producción de miel orgánica por esta decisión política de la Unión Europea de incentivar este tipo de producción, y donde la miel tiene esta doble acepción de ser un producto de por sí mismo valioso y prestar un servicio muy importante ambiental y de polinización para otros cultivos y para otras producciones. Ya entrando en lo que es la producción argentina, esta es la evolución de algunos indicadores en los últimos años. Fíjense que fue en un punto errático, o sea, hubo un momento donde la producción de miel en Argentina fue importante, empujado por algunas decisiones políticas de algunas provincias, de Chaco, de Formosa. Después eso cayó por la falta de incentivos, y después se fue recuperando básicamente a partir de las provincias del NOA, de Chaco en particular, que encontró una buena estrategia de acompañamiento. Pero lo que vemos nosotros, un poco analizando este gráfico y viendo un poco la curva, ¿no?, de los operadores, cómo baja y cómo sube en determinados momentos, porque si bien el escenario internacional es favorable, el target de este tipo de productos, de productores, es un productor que necesita acompañamiento, que necesita incentivo, que necesita facilitación, que a veces necesitan materiales, que a veces necesitan acompañamiento técnico, por eso es tan importante la formación de profesionales o de técnicos. O sea, no es tan fácil para los productores aprovechar esta oportunidad. Yo digo siempre, la producción orgánica es una enorme oportunidad porque es una demanda insatisfecha, pero también es un gran desafío, sobre todo en este tipo de productores que son productores pequeños, muy pequeños, que a veces necesitan resolver cuestiones administrativas, cuestiones técnicas, cuestiones organizacionales para aprovechar esta oportunidad. ¿Se entiende? Entonces, tan importante es la decisión política de acompañamiento de las universidades, de las provincias, de las cámaras, para que realmente este tipo de producción, que tiene tanta relevancia en el arraigo y en el desarrollo territorial local, pueda, digamos, aprovecharlo, ¿no? Y esto se ve reflejado en cuando sale un poco esa facilitación o ese acompañamiento, un poco esa oportunidad no es tan aprovechada. De todas maneras, la tendencia parece ser creciente. Si comparamos entonces, en vez del número de operadores, el número de colmenas, bueno, es parecido porque, bueno, está de la mano, están ligados la cantidad de operadores con la cantidad de colmenas que se ponen bajo seguimiento. Pero fíjense que si lo comparamos a nivel nacional, la cantidad o el porcentaje que es orgánico de lo que es total de miel o de colmenas, en este caso particular, es muy bajo. O sea, lo que se produce orgánico en Argentina, con la capacidad que tiene Argentina de los biomas, de los sistemas todavía no intervenidos, del agua disponible, del bosque disponible y sobre todo de la flora disponible para producir miel, tenemos una enorme capacidad de crecimiento. O sea, está en un punto desaprovechada esa oportunidad todavía. Y bueno, y si comparamos la evolución de los operadores en los últimos años, los operadores, cuando digo operadores, son productores primarios y salas de extracción o elaboradores, pero básicamente son productores primarios, apicultores. Vemos que, bueno, sigue esa tendencia media errática, aunque sea un poco en crecimiento como parecería ser, mientras que el promedio de colmenas, bueno, sigue un poco esa línea y, digamos, une los dos indicadores. O sea, hubo años donde
la producción bajó o el número de operadores bajó, pero fíjense, los que quedaron eran los más grandes, los que tenían más colmenas. Entonces, de vuelta, acá refuerzo la idea que si nosotros realmente como política pública queremos aprovechar esta oportunidad para nuestras economías regionales o con nuestras economías en general, necesitamos fortalecer más que nada el target o el promedio o el segmento de los pequeños productores, que además son los que rápidamente pueden crecer y pueden multiplicar este beneficio y democratizar este beneficio de este tipo de producción. Y si lo vemos un poco ya referenciándolo por las provincias, ahí están marcados un poco en primer lugar la medalla de oro, segundo lugar la de plata y tercero la de bronce. Bueno, las tres provincias que van liderando este podio es primero Chaco, básicamente a través del bosque chaqueño, del impenetrable, todo ese esfuerzo y esa estrategia que la provincia de Chaco montó, financiado por el CFI y en concordancia con asociaciones de pequeños productores para posicionarse y aprovechar esta oportunidad. Después le siguió Santa Fe, que sobre todo en la parte norte comparte ese bioma del bosque, del impenetrable, del bosque chaqueño, del bioma de Chaco, del bosque chaqueño, y gran parte también en la zona de islas, ¿no? Que también son zonas muy productivas en flora y que no están demasiado intervenidas. Tiene otro tipo de problemáticas que tienen que ver con las inundaciones, con la transhumancia, el traslado de colmenas, pero bueno, sigue posicionándose Santa Fe como la segunda provincia en cantidad de colmenas y operadores orgánicos certificados. Y por último le sigue Santiago del Estero, que también comparte en cierta medida el bioma con el bosque chaqueño, pero también se produce en otras zonas por ahí un poco más áridas, o más secas. Y bueno, Santiago del Estero tal vez de las tres provincias es la que más potencial tiene relativo o la que puede realmente crecer en poco tiempo si las condiciones son dadas, ¿no? Cuando digo condiciones son materiales, créditos y sobre todo acompañamiento técnico, que no es solamente en cómo producir miel, sino en cómo producir miel orgánica. Que bueno, que no es tan fácil porque no solamente requiere utilizar algunos productos alternativos en el cuidado de las colmenas, que bueno, cada vez son más parecidos, por ejemplo los ácidos orgánicos, sino también tener trazabilidad, tener legalidad, estar anotado en todos los requisitos que exige SENASA como básico, etc. Y acá un poco para ver un poco la proyección, ¿no? La perspectiva, mirar hacia adelante de cómo queremos que evolucione el indicador del número de colmenas. Como tal vez ustedes ya saben, Argentina está embarcada en un plan estratégico 2030, que le denominamos Argentina Orgánica, donde proyectamos crecimiento, ¿no? En distintos tipos de indicadores. Y específicamente en lo que se refiere a la producción apícola, el indicador del número de colmenas es un buen indicador que nos va marcando el rumbo, cómo vamos cumpliendo con ese crecimiento que queremos. Y bueno, la verdad que es un comportamiento errático. Por eso refuerzo esta idea de que se necesita decisión política y acompañamiento para lograr realmente el crecimiento que queremos en nuestro país. Porque tenemos una meta al 2030 de 50.000 colmenas. Y hoy estamos, en la última estadística, 2023 del SENASA, en 28.000, un poquito más de 28.000 colmenas certificadas orgánicas. O sea, nos falta casi la mitad de esa meta que pretendemos para dentro de, ¿cuánto? 6 años. No es tanto. Y ya un poco para terminar, después si quieren hacemos algunas preguntas, en lo que es exportación de miel orgánica, porque es el gran destino de la miel que se produce orgánica en Argentina, bueno, sigue un poco el mismo patrón. O sea, a veces se exporta más, a veces se exporta menos. Esto está condicionado también un poco por el precio, no solamente por la producción, pero también por la sequía, no solamente por la cantidad de colmenas o de operadores, sino también por cuestiones climáticas o de mercado, ¿no? Fíjense que también, si comparamos la relación entre miel orgánica, miel total que se exporta, es parecido a la cantidad de operadores que vimos antes, ¿no? De colmenas, ¿no? No llega al 1%. O sea, de vuelta, hay una enorme capacidad
de abastecer esa demanda mundial con este tipo de productos que además el mundo sabe que la miel de Argentina no solamente es buena, la convencional, sino que la orgánica es muy buscada. La miel orgánica es muy buscada porque es mejoradora de otras mieles. Entonces, bueno, cuanto más, entonces la política pública tiene que orientarse a promocionar este tipo de producción. Y si lo vemos por destinos de exportación, bueno, acá claramente se ve que el gran comprador de miel orgánica de Argentina es la Unión Europea. Esto está facilitado por la equivalencia de nuestra norma con la norma de la Unión Europea, entonces no hay que recertificar la norma de ellos, sino que directamente nuestra norma con nuestras certificadoras habilitadas por SENASA, por nuestro sistema de control y con los costos argentinos en pesos, directamente entra a Europa como orgánica, sin necesidad de recertificar. Pero hay otros destinos que en los últimos años van creciendo, por ejemplo Suiza. Suiza también tiene equivalencia con Argentina, entonces bueno, eso también está facilitado. Y bueno, hay otros países que como que van sumándose. Estados Unidos, Israel, Japón. Japón también tiene equivalencia con Argentina. Entonces bueno, miren cómo la podemos aprovechar. Y esta es la anteúltima. Si vemos los precios, yo estuve sondeando un poco con algunos informantes clave, los precios promedios, si bien es bastante difícil saber los precios que se están pagando en orgánico, porque como es una especialidad, no es un commodity, en un punto el acceso a los precios, como digo siempre, está encriptado, no es tan fácil conocerlo. Bueno, si tomamos los precios de referencia promedio de la exportación de miel clara convencional a granel, porque lo que más se exporta es a granel, esa es otra deuda pendiente, ¿no? Porque hay emprendimientos como pasa ahí en Santiago con Compsol que han logrado o logran exportar miel orgánica fraccionada. Y eso la verdad que es algo muy interesante porque es valor agregado total, es trabajo genuino acá, es valor que queda acá, pero bueno, no está exento de desafíos, ¿no? Y obviamente esos precios se disparan, pero si lo comparamos con lo que normalmente se exporta de miel a granel, esos son los precios de referencia. $1.700 la tonelada de miel clara y 1.400, o sea, $300 menos si la miel es oscura. Siempre hablando de miel convencional a granel. Y el valor que se usa como referencia para sumarle un 30% es la miel convencional clara, que es la más cara. Entonces resulta que el promedio de miel orgánica a granel, que la mayoría es oscura, ¿no? Se basa en la clara y a eso le suma el 30%, lo cual no deja de ser más que interesante. Entonces estamos hablando de más o menos $2.210 la tonelada, ¿no? Estos son valores coyunturales que, bueno, tal vez sean diferentes a lo que uno puede llegar a tener, pero bueno, son los que yo conseguí y creo que son bastante acertados, como para orientar un poco las características de este mercado. Y por último, el mercado interno, ¿no? Que a veces es un mercado que se lo descuida mucho, pero es un mercado que existe. En orgánico, todo el mercado interno de todas las producciones es chico, porque históricamente la producción orgánica se orientó a la exportación. Yo creo que es algo que nos debemos mucho, promocionar el mercado interno, y eso lo estamos haciendo. Pero bueno, fíjense que bueno, los valores son chicos, ¿no? Y también siguen un poco la misma trayectoria que le pasó a los operadores y la cantidad de colmenas. Y que también, si lo comparamos con el mercado interno nacional de miel, bueno, tampoco llega al 1% el de miel orgánica. O sea que también acá hay una clara oportunidad. Así que bueno, esto era todo. Cualquier cosa, estoy a disposición. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, si quieren hacer preguntas, como les decía, Facundo es el coordinador de la área de producción orgánica de Nación, ¿sí? Es también quien, a través de las políticas y de los proyectos, traen las capacitaciones acá a Santiago del Estero por medio de la mesa orgánica regional, ¿verdad, Facundo? Y, la mesa provincial, obviamente. Cuán importante lo que hablabas recién, antes que hiciste el ingreso, que es esto, la asistencia técnica es fundamental para el crecimiento,
¿sí? Y la potencialidad que tenemos desde la provincia para desarrollar la actividad orgánica es importante. Sí. Consideramos, lo hemos visto, inclusive Facundo en las visitas que ha tenido, lo hemos llevado a conocer en parte lo que es Santiago y vio que había una gran potencialidad y que se puede desarrollar y que podemos aportar al volumen nacional colmenas. Pero ¿qué necesitamos? Es que desde las instituciones que forman técnicos y desde las instituciones que captan a los productores, se agrupen y hagan una sola mirada estratégica hacia la productividad. ¿No es Exacto. cierto, Facundo? Sí, así es. En realidad, eso lo estamos viendo en todas las cadenas. En todas las cadenas de valor que tienen su versión orgánica, en todas encontramos como la misma característica. O sea, yo digo siempre, si no tenemos técnicos, tanto del sector privado como del sector público, acompañando los procesos de reconversión productiva hacia el orgánico, es muy difícil lograr ese cambio. Porque es muy grande la tentación hoy de producir de manera convencional, porque son paquetes tecnológicos relativamente sencillos, donde muchas veces se prescinde de un técnico o se lo desvaloriza, ¿no? Termina siendo un recetador serial. Y en realidad acá es otra cosa, acá realmente el técnico adquiere un valor fundamental, porque es el que realmente logra eh, armar el rompecabezas de la complejidad que significa producir de esta manera, con la naturaleza y no en contra de la naturaleza, no avasallando la naturaleza, sino tratando que los servicios ambientales que presta la naturaleza estén alineados con la productividad. Y a su vez sumarle el desafío que significa una venta diferente, porque no estamos vendiendo al que nos compre, que siempre nos va a comprar si hablamos de un mercado convencional. Tenemos que encontrar el nicho de mercado, el canal comercial, el precio de referencia, tenemos que saber calcular los costos para saber si ese precio es competitivo, encontrar la manera de comunicar eso, de sostener eso, de identificar los clientes y la forma y el atributo de calidad que está buscando el cliente, que a veces va más allá del contenido, a veces tiene que ver con el envase, a veces tiene que ver con el canal comercial por sí mismo, la forma de comunicar. Y en eso, si no tenemos un profesional idóneo, se hace agua, se genera mucha frustración. Entonces, es muy importante. Yo digo que no se animen a hacer orgánicos si no tienen por lo menos algún profesional, algún técnico que tenga una cierta experiencia. Se puede hacer, hay gente que lo ha hecho y le ha ido muy bien, pero a veces es suerte. O el momento que le tocó y encontró una ventana que lo favoreció. Si no, requiere, digamos, una expertise propia que es preciso tenerla. ¿Mm? Y creo que eso también se ve en los gráficos que mostraban que en un tiempo Sí, aumenta la oportunidad, pero no se mantiene por la falta esta del acompañamiento y recién en aquellos crecimientos sostenibles con estrategias, con políticas y con un plan, un planeamiento de las actividades, hacen a que la actividad se vuelva rentable, se vuelva sostenible. También hablar de otras producciones, como bien lo decía, el tema este de no solamente pensar en la miel, porque orgánico no es solamente miel, sino que es vender un producto, ¿sí? Que sea o que se pueda certificar la inocuidad y la calidad de ese producto, y no solamente miel, tenemos otros productos de la colmena que bajo bajo son la muy misma valiosos, certificación, son muy sí, se pueden valiosos. hacer. Y que exige también explorar ese mercado, desarrollarlo, innovar, ¿no? El propóleo, el polen, la jalea real, son productos que hoy están en la vanguardia de un montón de mercados. Y además Argentina tiene que ofrecer, tiene mucho para ofrecer. Creo que nos debemos todavía un trabajo de inteligencia comercial, digamos, de trabajo interinstitucional, de no solamente vender la miel orgánica argentina, sino vender la miel orgánica, por ejemplo, de Chaco, de Santiago del Estero, del bosque chaqueño. O sea, fíjense la diferencial de precio que hay entre la miel clara y la miel oscura en lo convencional. A veces en lo orgánico es al revés. La miel oscura es más valiosa porque se identifica como que es una miel con ciertas propiedades nutracéuticas o de antioxidantes o nutritivas, no sé, lo que sea, que a veces son buscadas por eso mismo y a veces
le juega a favor lo oscuro y no en contra. Pero eso es toda inteligencia comercial que hay que desarrollar también. Yo creo que es muy importante que los productores empiecen a encontrar caminos de proyectos colectivos, ¿no? Acompañados por ejemplo, las instituciones públicas, el rol del Estado, pero en algún momento tienen que dar el salto. Tienen que dar el salto y tienen que ser capaces de seguir caminando solos, ¿no? Y en eso el técnico es clave, clave. Y la capacitación, cuando digo técnico me refiero al técnico apícola, pero también puede ser el mismo productor, formándose, capacitándose, yendo a charlas, ¿no? Es muy importante. Así que bueno, agradezco a todos ustedes que estén en esta cruzada. Y bueno, también nosotros desde la facultad, justamente quien formamos a los técnicos, agradecemos la participación, la comunicación siempre continua que tenemos y poner en valor y dar nuevas herramientas a los futuros técnicos para que desarrollen esta actividad y que no solamente sea hacia lo convencional, sino que abramos nuevos canales a otro tipo de producciones, ¿sí? Exactamente, exactamente. No, la apicultura es una actividad tan noble y tan útil, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? Es casi de las cadenas de valor que más impacto social tiene. Más impacto social tiene, que tiene más relación con el arraigo, que tiene más relación con el cuidado del bosque o del bioma nativo, que tiene más más relación con los servicios ambientales. O sea, la polinización es directa la relación. Entonces es una actividad que tiene que ser preservada. Ustedes saben que en esta Semana de la Miel que estamos transitando, ayer estuvimos en el Senado. Se hizo un evento acá en el Ministerio en la Secretaría de Economía ahora, y antes de ayer y ayer en el Senado. Porque es importante que los senadores y todos los actores que tienen algún tipo de decisión política entiendan la importancia de esta actividad. A veces es como la hermana menor, la hermana pobre pareciera, y en realidad es la que tiene más proyección, ¿no? Y donde el mundo está mirando como productos de alto valor. Y Argentina todavía yo no veo que lo vea, como se dice ahora. En su versión convencional también, pero en la versión orgánica en particular. Y Argentina tiene muchas posibilidades de producir orgánico. No es tan fácil, o sea, muy pocos países pueden producir bien miel orgánica. Se dice que Argentina es el primer exportador mundial de miel genuina, porque después de miel no genuina hay otros países. Pero de miel genuina dice que es Argentina. Bueno, para que sea orgánica tiene que ser genuina. Entonces, tenemos que sí o sí aprovechar esa oportunidad. Bueno, muchas gracias, Facundo. Si la audiencia quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Yo aprovecho por ahí, David, a hacer un aviso, teniendo que esto también se está grabando y se va a socializar. Estamos armando con la provincia de Santa Fe, ¿no? una nueva capacitación en implementadores de normativa orgánica aplicada a la cadena apícola. Todavía no se difundió, todavía falta, esto va a ser en agosto, 14, 15, 16 de agosto, pero desde ya paren las antenas de abeja, para que los técnicos puedan ir, ¿no? Va a ser en Rosario. El mismo curso que se hizo años anteriores en Santiago del Estero, que fue tan bueno, se va a repetir en Santa Fe. Todos los años queremos hacer por lo menos un curso de estos en el país. Así que bueno, ya seguramente se enterarán, pero desde ya los esperamos. Muy bien, muchas gracias por el dato. Técnicos de la Fidela, técnicos eh, es, eh, de las Cefas, que tienen el sexto año, ¿sí? También pueden ingresar porque necesitan la figura de técnico para ser implementadores en la normativa orgánica para la cadena apícola, ¿sí? Sí. Sí, son cursos para profesionales normalmente, pero en el caso particular de la cadena apícola, nos interesa que los técnicos apícola hagan este curso, ¿no? Vos lo has hecho, David, sos egresada, ahí estás en el registro.
Sí, sí, aquí también estoy con otro egresado del 2021, ¿no? 21 o 22. ¿Quién está? ¿Fernando? ¿Quién está? No, no, Fernando no está. No, no, Fernando. Él estuvo conmigo en el 2022 Ah, o claro, claro. Bueno, 21. ojalá, Bueno, ojalá lo hagan la mayor cantidad posible de gente, porque son cursos que no solamente imparten contenido, sino sobre todo vínculos, ¿eh? Con el INTA, con el INTI, con el SENASA, con las provincias, con la academia. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, David. muchas gracias a vos, Facundo. Y bueno, estaremos como siempre en contacto desde la facultad, desde el ministerio, desde las mesas. ¿Sí? Muchas gracias por el apoyo. No, gracias a ustedes. Bueno, los dejo. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Bueno, Facundo Soria, ¿sí? Vean que desde Buenos Aires, desde donde se gesta todas las actividades, hablan lo mejor de la provincia. Ahora nosotros que estamos en la provincia tenemos que responder, ¿sí? Poder potenciarnos y trabajar para mejorar nuestros sistemas productivos. Es una mejora, como decía Facundo, es una cuestión de ajustar un poco, de tomar el rol de técnico y de acompañar a la producción, al productor y de ayudarlo hasta que despegue. En este caso, el ingeniero Cristian Maldonado nos va a hablar de la normativa, que es nuestro puntapié inicial, saber cuál es la norma y en esa norma cómo podemos trabajar. Buenas tardes, casi digo buenos días, ¿cómo será que estoy descolocado? El tema que me toca a mí es hablar sobre la normativa, un tema un poco pesado de explicar siempre. Las normativas son muchas veces abiertas a interpretaciones, otras no. Lo que he hecho aquí ha sido una compilación y una simplificación de cómo se presentan las normativas que hay con respecto a la producción orgánica y específicamente en lo que es la producción de miel orgánica. Solamente la parte de producción he encargado yo, porque después el tema de cosecha, de manejo, después de la producción de esa miel, también implica una serie de normativas que hay que cumplir. Empecemos con lo básico. En el país nosotros tenemos esta ley, la 25.127/99, sale el año 2099, 1999, todavía no hemos llegado al 2000, y tiene después modificaciones, son decretos que se le agregan en la parte 9701 y la 20601, en donde se modifican pequeñas cositas, pequeños detalles que a veces no tienen la ley original. Entonces, ¿qué habla aquí esta ley? Define lo que es un producto ecológico, biológico u orgánico. Usa esas tres definiciones del inicio de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que pide? Un producto obtenido por medio del sistema de producción sustentable, una frase muy importante, ya se hablaba de sustentabilidad en el año 99. Esa sustentabilidad tiene que ser en el tiempo y tiene que ser a través del uso racional de nuestros recursos naturales y sin el empleo de sustancias químicas sintéticas u otras de efecto tóxico real o potencial para la salud humana. ¿Por qué esa aclaración u otras? Porque hay muchos insumos biológicos que se promocionan, pero no quiere decir que se pueda usar en la normativa orgánica. Que sea de producción de bioinsumo o un biopreparado no quiere decir que sea apto para el consumo humano. Tengan mucho cuidado con eso. Muchas veces yo veo en charlas de huertas que promocionan, por ejemplo, el, el biopreparado que se hace con pocoto. Y eso no es apto para productos que son consumibles porque es tóxico para el humano y puede llevar grandes problemas. Entonces uno tiene que ser consciente de esos pequeños detalles. Tiene que mantener o incrementar la diversidad biológica y la fertilidad del suelo, que asimismo permita la identificación clara por parte de los consumidores de las características señaladas a través de un sistema de certificación que las garantice. Muy importante de nuevo, otra palabra clave es la identificación clara por parte de los consumidores de las características señaladas. Estamos produciendo miel orgánica, tiene que ser claramente identificado, tiene que tener su logo en este caso. Además, la ley define también cuál es la autoridad de aplicación. Simplificándolo, es el SENASA,
el SENASA con sus subunidades, y al final crea esto que es la Comisión de Producción Orgánica, en donde están distintos miembros, principalmente están miembros de la SACBIA, que es la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, siempre les digo al revés, 2 veces Agricultura, y otros miembros de organismos públicos y de organismos no gubernamentales, pero que se dediquen a la producción orgánica. Esta ley no enmarca todo lo que es la producción orgánica apícola, solamente está mencionando lo que es la producción orgánica en general. Después, el SENASA, uy, no me sale por esto. Bueno, en la resolución esta de SENASA, la 374 del 2016, el SENASA define lo que es un sistema de producción, comercialización y control certificado de productos orgánicos, pero básicamente lo que hace es definir varios productos. Aquí hablamos producción de lana, producción para huerta, para hortaliza, para producción de carne, producción de lo que se imaginen. Están los anexos y en los anexos está descrito cuáles son las normativas. La que a nosotros nos interesa es el mute. Es no. Por favor, los micrófonos, Claudia Arias. A ver, creo que ahí me han escuchado. Parece que no. No, yo creo que le llega la notificación de que tiene que silenciar. Por favor. Haya salido de la reunión, ¿cómo será? Un pequeño ataque de pánico, la verdad. Yo... Menos mal que no se ha escuchado nada comprometedor. Pero bueno. Como les decía, la resolución 374 del 2016 define sistemas productivos, entre esos el de la miel. Habla de todo el circuito, de todo el sistema, desde que empieza hasta que termina con la venta, cómo tiene que ser la venta, o sea, explica todo el proceso en general de todos los sistemas que describe. Vuelve a mencionar vuelve a reafirmar quién es la autoridad de aplicación. Aquí en cada ley van a ver que se repite para no dejar dudas quién es el que certifica, quién es el que certifica a los certificadores. Y la producción de miel orgánica se encuentra entre estos artículos del primer anexo, porque hay varios anexos, eso lo van a ver después. Anexos de esta resolución. Tiene como 12 anexos, creo que es el anexo 1 o el anexo 2, no estoy recordando. Y dentro del anexo, uno de esos 2 anexos es entre estos. Ahí se describe claramente todo lo que define esta resolución para la producción de miel orgánica. Ahora bien, vamos a analizar cómo empieza esto. Nosotros queremos certificar. La ley nos va describiendo cuáles son los pasos lógicos que tenemos que seguir. Primero que nada, tenemos que conocer la normativa. No podemos empezar a hablar de certificación orgánica si no conocemos cuál es la normativa. Lo segundo que tenemos que hacer es empezar a implementar esa normativa. De nada nos sirve saber si no lo aplicamos. El tercer paso es hablar con la certificadora de la SENASA. No se preocupen, ya vamos a ir viendo cuáles son las certificadoras que están habilitadas actualmente. Cuarto, se firma el convenio, que esto es capaz que sea lo más complicado, porque uno tiene que empezar a definir precios, el intercambio con la certificadora, cómo es, qué te va a pedir la certificadora, si vos estás de acuerdo o no. Y quinto, se aplica el sello orgánico. Si uno va cumpliendo uno a uno los pasos, puede llegar a eso. Vamos a empezar viendo lo que es la parte 1 y 2, en donde yo voy a empezar a describir más que nada el paso 1 y después Andrés va a hablar del tema de la implementación. El paso 1 y 2. En línea general, la normativa esta, con estos artículos que les mencionaba, describe esto. ¿Cómo sabemos que es producción orgánica o cómo le podemos dar la condición orgánica a los productos? Pero siempre considerando la sanidad, el manejo del apiario y las características ambientales de zona de libación. Eso es en cuanto a la producción. En cuanto a la cosecha, uno tiene que tener en cuenta las condiciones finales de extracción, procesado y envasado de esos productos. ¿Sí? Me voy a enfocar principalmente en estos 4 puntos.
Primero que nada, uno cuando presenta el proyecto, uno tiene que describir dónde está el apiario, porque hay que tener en cuenta ciertas cosas. Uno cuando informa y habla con el certificador y tiene que informar, tiene que hacer esto, la ubicación y el geoposicionamiento de cada apiario. En algunos lados, algunas certificadoras piden una carta catastral que conlleva el primer requisito que hay que hablar, que no sé si vas a hablar vos los requisitos que sí o sí tienen que tener los papeles. Bien, requisitos muy importantes para la producción, inscriptos en el RENAPA, inscriptos, la tierra tiene que tener un dueño real, tienen que tener los papeles de la tierra. Si no, ya como que se traba el proceso legal, salvo, no sé si es como en bosques donde hay agrupamientos que se pueden usar. Siempre la certificadora, o sea, que depende de qué certificadora se puede inclusive en algunos casos permitir un relevamiento de la provincia y que la provincia pueda certificar el espacio donde estás usando o en el caso de que de las agrupaciones y tener cierto dominio sobre ese predio. Pero eso va a depender pura y exclusivamente de la certificadora. Bien, como les decía, primero y principal, ubicarlo. En esa ubicación nosotros tenemos que tener en cuenta por lo menos un radio de 3 kilómetros. Esto es para la normativa orgánica. En este, uno tiene que tener muy bien marcado dónde está la ubicación del apiario y a la vuelta, más allá de los 3 kilómetros, cuáles pueden ser las posibles fuentes de contaminación. Tienen una casa cerca, tienen un establo, tienen un cultivo, etc. Y es muy importante marcar que cada colmena tiene que estar identificada en su cámara de cría, esto dice la normativa, la marca tiene que estar en las cámaras de cría de forma legible, indeleble y permanente. Eso es muy importante cómo tienen que marcar, porque eso lleva a los registros, parte muy importante de la ley. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que la provisión de agua sea de calidad y sin contaminantes, factores muy importantes, especialmente en nuestra zona Santiago, donde el agua es la principal limitante. La vegetación que tenemos a la vuelta no tiene que tener aplicaciones con productos no permitidos. O sea, si son zonas silvestres, eso lo voy a explicar más adelante, pero lo que esté a la vuelta tiene que ser orgánico. En caso si es silvestre, o sea, producciones silvestres, no sé si tenemos un cultivo de tuna, por ejemplo, o si tenemos un silvo pastoril, que ahí también podemos discutir, no tiene que haber aplicaciones de productos no permitidos en los últimos 3 años, que eso también lleva un problema en el manejo de los animales que ingresan a esa parte del lote. La distancia mínima a fuente de contaminación tiene que ser 3 kilómetros. Fíjense cómo la ley recalca los 3 kilómetros en todos los puntos que tiene. Y si ustedes leen todos los artículos, ven. Ahora, esa zona de libación donde se va a mover las abejas está dividida en 2 zonas. En el primer 1,5 km, o sea, 1,5 km, 1,5 km, dentro de ese radio de 1,5 km, dentro de lo que está el apiario, no tiene que haber ninguna clase de aplicación y lo único que se permite son orgánicos que ya están certificados, producciones orgánicas certificadas, una huerta orgánica, por ejemplo, o áreas silvestres. Y esa área silvestre tiene que cumplir la condición anterior donde se tiene que demostrar que no ha habido aplicaciones de productos no autorizados. ¿Sí? Claro. Pero tienen que estar fuera de los 3 kilómetros. El vecino va a estar por aquí, por aquí. O sea, vos presentas un mapa catastral con dónde va a estar tu apiario, el área a la vuelta y en dónde están las posibles fuentes de contaminación. Porque seguramente el auditor cuando venga, si vos tienes aquí una fuente de contaminación, se va a enfocar mucho en esta zona para ver qué es lo que hay aquí. Ajá, ajá, bien, bien. Pero
Y vos pensás, la mayor fuente, la mayor concentración de contaminación siempre está en la casa de uno, porque vos usas lavandina, usas chai, tomas Coca-Cola, tiras la gaseosa que tiene azúcares, ¿entiendes? La abeja va y busca, y eso te contamina la producción. Puede ser. Eso habría que analizarlo. O sea, cada caso son particular. Yo lo estoy planteando lo que la ley me pide y en base a eso, capaz que Andrés tenga más experiencia definiendo la práctica y cómo vamos a hacer. Pero la ley te pide que dentro del 1,5 kilómetros únicamente haya orgánicos certificados. En el otro 1,5 kilómetros sí te permite que haya producciones convencionales, pero te pone dos limitantes. No tienen que ser OGM, organismos genéticamente modificados, y no tiene que haber un uso intensivo de agroquímicos con alto impacto ambiental, que esto también puede llevar a una discusión, porque si yo lo tengo que interpretar como ingeniero agrónomo, el uso sin uso intensivo me hace referencia que puedo hacer aplicaciones dentro de ese radio. Entonces ahí se puede discutir qué es lo que se acepta y qué es lo que no. Eso ya tienes que hablar con el certificador o en todo caso con el SENASA. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esa área de libación es fija? No. Es la mínima, la distancia mínima. Esa área puede extenderse más. A veces te piden las certificadoras que se extienda. Es una opción, no quiere decir que se va a cumplir siempre. Otro detalle, esa área de libación hay que declarar si ese sistema productivo es fijo o si es transhumante. Si uno hace transhumancia, tiene que contar, o sea, tiene que informar dónde va a ser y ese lugar también tiene que cumplir con esto. ¿Sí? Esos son datos muy importantes que aclara la ley. Si uno tiene que trasladar, supone se te incendia el campo y la tienes que mover las cajas, tienes dos opciones. Si vos puedes esperar, le avisas al certificador, el certificador te tiene que autorizar a dónde tienes que enviar y vos tienes que informar que se cumple esto al segundo lugar. Si no te queda otra, es una urgencia, se te está inundando, se te quema todo, lo mueves, pero lo que pasa es que pierdes la condición de orgánico y vuelves a la condición anterior a ser orgánico, que es conversión. Eso, bueno, pues, lamentablemente es así. La certificadora es la que te va marcando cómo vas a manejar vos. Si se admite la producción orgánica y convencional del mismo productor, lo que se pide es que estas áreas no se superpongan. Dentro de estos tres, no puede haber una producción orgánica de miel. Puede haber convencional dentro de este radio, pero no puedes poner un apiario que sea convencional dentro de ese radio, ¿sí? No se pueden superponer las áreas de libación del convencional con el orgánico. O sea, tiene que haber una separación importante. Eso es en cuanto a la ubicación, que habla de los origen material, de las abejas que nosotros vamos a trabajar. Uno puede iniciar la producción con abejas orgánicas, uno puede conseguir colmenas o núcleos orgánicos, pero en el caso de que no se pueda conseguir, muchas veces capaz que en lugares donde recién inician es complicado, se usan convencionales o se puede cazar enjambres. En algunas zonas es muy común la caza de enjambres. Se elige siempre esto, los ecotipos acordes para la zona de producción, porque está muy relacionado y muy enfocado a los ítems siguientes, que es el tema de sanidad. Un ecotipo que no es de aquí, si traemos unas abejas que son acondicionadas para el sur, para la pampa, y las traemos aquí, unas se mueren de hambre porque no conocen la flora, de flores grandes a flores más chiquitas. Y otra, las temperaturas. ¿Qué nos dice de lo que es la ampliación del apiario? Si nosotros todos los años queremos aumentar, solamente se autoriza un 10% anual de material vivo. O sea, si vos tienes 100, solamente 10 más. Puede ser de origen convencional o caza de enjambres con fin o ampliación de apiario, pero es ese 10% nomás se aumenta. Siempre y cuando, si uno va a agregar material que no es orgánico, lo que sí te piden es que la cera sea orgánica. Eso es algo de detalle que tienen que tener. La cera tiene que ser lámina de cera orgánica y sin ningún tipo de aditivo, o sea, parafina, esas cosas que se usan muchas veces en las láminas, no se tiene que usar. Eso en cuanto a las abejas. ¿Qué pasa con los materiales inertes? Este es algo típico que van a ver en la producción orgánica. Las cajas no se pintan. Está prohibido usar ciertos materiales
En general te piden que sean materiales no naturales, no contaminantes, y creo que está contemplado porque en algunos lugares se usan cajas de plástico. En este caso, maderas. O sea, aquí no es muy común el uso de plástico, pero en otros países sí. El tema es que no generen contaminación al ambiente ni para los productos de la apicultura. El revestimiento tiene que ser de origen vegetal. Algunos productores usan la propia cera orgánica, la derriten y la pintan y con eso dicen que dura más. Habría que probar. Se prohíbe el uso de productos provenientes de síntesis química o que incluyan metales pesados. O sea, pintar las cajas, no sé si viene alguna pintura específica para orgánica, eso no he averiguado, pero aceite de lino sí, son revestimientos permitidos. La cera, y aquí empezamos con problemas muy marcados en la producción. Una de las principales limitantes para que se mantenga orgánico un sistema productivo es el uso de la cera. La cera tiene que ser orgánica. Ustedes han visto el nivel de producción que hay aquí. Si uno se pone a ser orgánico, entra en lo que es una isla en donde conseguir los insumos orgánicos están muy lejos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos tenemos que asegurar nosotros? Son dos cosas. Una es la cera, la otra lo vamos a hablar más adelante. Pero lo primero es la cera. Nosotros tenemos que tener un stock de cera porque solamente se permite el uso de ceras orgánicas, sea propia o comprada. En el caso de que no consigamos, la certificadora te puede permitir que uses convencional, pero es medio complicado que te la acepte y lleva muchas, tiene que estar el certificador te va a decir si se puede o no. Vamos a ser honestos, ahí hay que ver esa cera convencional, qué requisitos tiene que cumplir, porque creo que cada certificadora se pone sus proveedores. Ahora, eso es en la primera etapa. En la segunda etapa, cuando vos ya sos orgánicos, no puedes tener ceras que vengan de afuera, tienen que ser orgánicas principalmente y de la fundición de opérculos, no se puede tomar de cuadros de cría. Sí, eso es algo muy importante. Y la cera externa, solamente que se acepta, tiene que ser orgánico y se tiene que llevar registros de estas. ¿A quién he comprado? ¿Cuánto he comprado? ¿En dónde las he puesto? ¿En qué apiarios he puesto? ¿Sí? La producción orgánica por ley lleva muchos registros. Hay que anotar muchas cosas. Esto es un ejemplo de la primera parte que hemos estado hablando. En la primera etapa nosotros hemos hablado de cómo está constituida la colmena. Tenemos las abejas y el material inerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que notar nosotros? ¿En dónde está? ¿Qué cantidad total de colmenas y núcleos integran el apiario? Identificar individualmente cada colmena dentro del apiario y cuál es el método de marcación utilizado. De nuevo, legible, indeleble y permanente. La fecha de ingreso de las colmenas y o núcleos al apiario. En el caso de moverlo, qué época se lo traslada y hacia dónde. El origen de las colmenas, de dónde viene todo, desde los núcleos y en dónde se indica el lugar de donde provienen y el método de obtención. Y aquí hay que ver, de informar si es propio, si es externo o si es por casa. Otros, está averiguando, no sé a qué hace referencia a otros. En la ley aparece el ítem otros, pero no aclara nada. Entonces me ha quedado ahí la gran... sí, yo creo que es el hacer clonación de las especies, no sé, capaz que en algún momento. Eso es en cuanto a los materiales que están componiendo la abeja. Ahora, una vez que tenemos los materiales, estos empiezan a interactuar y tenemos que empezar a manejar a esas colmenas que hemos armado. El primer ítem que considera la ley es la alimentación de las abejas. Esta tiene que ser a base de miel y polen propio de la colmena, que se acuerdan que les decía que había dos limitantes. Y la segunda gran limitante que se complica es la miel. En la época que no haya miel, en la normativa orgánica únicamente permite que se use miel orgánica propia. Hay que dejar las reservas necesarias y suficientes para que sobreviva el periodo de dormancia. Eso es algo que aclara la normativa en uno de los artículos bien desarrollado, bien aclarado, que no se permiten versiones externas, no se permiten sustitutos. Se prohíben reemplazos, jarabes, melazas, azúcar, etcétera, lo que se quiera imaginar, salvo casos excepcionales. Y por lo general en el periodo donde no haya mielada, donde no producen miel, generalmente cuando están empezando a producir.
Y aquí se ve cuando el periodo de letargo de la colmena, que considera este periodo, última recolección de miel y 15 días anterior al periodo de afluencia de néctar. O sea, durante ese periodo únicamente se puede hacer una excepción al anterior. ¿Sí? Eso es lo que dice la normativa. ¿Qué se permite y qué se prohíbe para el manejo en general? Se puede usar humos o combustibles orgánicos no contaminantes. O sea, si ustedes en el ahumador le ponen un pedazo de plástico, eso no va. ¿Sí? Se tienen que usar leña, jarilla, lo que ustedes se imaginen. El soplado de aire para el manejo de las colmenas, el cepillado o sacudido de alzas, todo eso se permite. Lo que no se permite, la destrucción de las abejas en los panales como método de recolección. Ustedes no pueden estar rompiendo abejas. No se puede dañar. Estas son prácticas de buenas prácticas apícolas, ¿sería? Son como las BPA de agronomía. Bueno, la recolección de miel en panales que contengan cría, acuérdense por qué, porque estamos hablando del ítem anterior, tiene que quedar miel. Las mutilaciones como el recorte de alas de las reinas, aquí tenemos que hablar del bienestar de las abejas. La incentivación de reinas para anticipar la postura tampoco está permitido y el uso de repelentes químicos sintéticos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar también de lo que es la profilaxis. La profilaxis es mantener en buena salud y tener ser cuidadosos para que no se enferme, bajar la predisposición hacia la enfermedad de estas colmenas. Estas prácticas de manejo están dirigidas a la prevención. Uno tiene que prevenir. En la producción orgánica, en realidad en todas las producciones, uno tendría que tener prevención de esto. En nuestro caso, por ejemplo, los agrónomos, si estamos manejando un rodeo de cría de animales, nosotros nos manejamos fuertemente con la prevención, porque en el momento que llaman al médico veterinario es donde hemos fallado como agrónomos. Entonces, esta tiene que ser prevención de las enfermedades y asientan estas prácticas como las recomendadas. Se tiene que elegir razas domesticadas que sean de la zona, acuérdense, tienen que estar en buenas condiciones las abejas. Se tiene que revisar periódicamente las colonias, identificar otra vez las colmenas de manera individual, desinfecciones periódicas de materiales e instrumentos, renovación de ceras y reinas, renovación de los materiales inertes deteriorados, donde pueden ser fuente de inóculo para las enfermedades. Si hay colmenas enfermas, aislarlas, desinfectar con productos autorizados, remover las fuentes de contaminación y hay que proteger a los materiales, hay que hacer una protección de los materiales inertes, o sea, ponerle una sombra, ponerlo bajo la sombra, porque piensen que esos no están recubiertos con pintura, entonces son más susceptibles a la degradación ambiental. En cuanto a la sanidad, bueno, hemos hecho todo lo posible para la prevención, pero se han dado las condiciones para que nos enfermemos. Bueno, la ley estipula, tiene que ser inmediatamente con los productos, tiene que ser tratada inmediatamente con los productos permitidos. Ahora, ¿cuáles son? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es, hay que avisar a la entidad certificadora. No sé si se dan cuenta, pero la certificadora en todo el proceso de la ley está contemplada que es la que regula todo el proceso de certificación orgánica y es la que te permite o no te permite hacer cosas. Antes de vender la miel, nosotros tenemos que avisarle a la entidad, no después. Eso también es importante. Antes tenemos que avisarle, mira, se me enfermó la colmena, hemos aplicado tal producto, que si bien si está registrado, te puedo ir el informe, vos fíjate. Las colmenas tienen que ser registradas, qué medicamento se ha usado, qué diagnóstico había, qué posología, o sea, qué dosificación, cómo se ha administrado, la duración del tratamiento y el tiempo de espera legal. En caso que los productos no han sido efectivos, se tiene que proceder a la destrucción de la colmena. Puedes usar sustancias alopáticas si vos no quieres eliminarla, pero la condición orgánica se pierde. O destruyes la colmena o aplicas un producto y vuelves a empezar. La cera, pero si vos usas eso y quieres empezar orgánica, tienes que eliminar la cera, porque está contaminada con estos productos que vos has aplicado que no están permitidos. La cera se tiene que reemplazar por una orgánica e iniciar nuevamente el periodo de certificación de orgánica. O sea, uno vuelve a empezar. Ahora, uno de los mayores problemas que tenemos en la producción apícola es la varroa. Esta es la garrapata de las abejas, vamos a decirlo así. La ley estipula dos cosas. Hay otra vez un micrófono prendido.
No sé quién es. A ver. Creo que está. No. Gastón. Ah, ahí está. Sanidad para Balloa, la ley estipula y a otro consideran niveles altos de parasitismo. ¿Por qué pone bajos o altos? Supongo porque los umbrales van cambiando con el tiempo. Eso estamos hablando con Andrés hace rato. Normalmente hay un trabajo, una resolución del SENASA, creo que es, en donde estipula que no tiene que superar el 1%. Creo que hoy supera tranquilamente el 1% en cualquier lado y en cualquier momento. Pero ¿qué dice la ley? Si hay niveles bajos de parasitismo, se aconseja no utilizar tratamientos curativos, sino hacer otras prácticas, como renovar la reina, los cuadros para captura de zánganos, para eliminarlos, y los pisos trampa anti-Varroa. Si ustedes ven, aquí te está diciendo que es para capturar y eliminar los zánganos, y en los ítems anteriores, cuando hablaba de bienestar de la colmena, nos decía que no podíamos hacer mutilaciones. Bueno, aquí está la creación. Únicamente se autoriza la eliminación de zánganos para aislar por Varroa destructo. Es el único caso que se permite eliminar los zánganos. Si no, no podemos hacerlo. Ahora, si vamos al otro extremo, ¿qué pasa cuando tenemos niveles altos? ¿Qué recomienda la ley? La normativa dice, hay que hacer tratamientos con productos específicos, lejos de la mielada y especialmente donde el otoño con productos que estén permitidos. Hoy el único permitido es el ácido oxálico, el AluenCap. Eso se ve en la página, ya les voy a pasar las páginas después, creo que les he puesto aquí en donde se pueden fijar esas cosas. O bien destruir. Se pueden usar otros productos a base de aceites esenciales, pero otra vez tienen que hablar con la certificadora si te lo acepto o no. Ustedes cuando vayan al SENASA van a ver el listado de productos admitidos para la producción orgánica y empiezan a ver qué aptitud de uso, marca comercial, fíjense los datos. Y la función, sanidad apícola. El único que tienen para sanidad apícola es AluenCap, que es el ácido oxálico. Después todos los demás son para otras cuestiones orgánicas. He dejado estos para que vean lo que se permite para limpieza y desinfección. Y hay más todavía abajo. Pero esto se lo bajan de la página esta. Argentina.gov, producción orgánica, listado oficial de insumos comerciales. ¿Esto se va a pasar después de las diapositivas? ¿Yo les puedo dejar? ¿Sí? Ah, bien. Bien. Seguimos con sanidad. En cuanto a sanidad, también habla de prácticas que son prácticas malas para la conservación de productos en cualquier ámbito. Tratamientos preventivos sistemáticos rutinarios. Yo no sé si hay o no Varroa, pero aplico por las dudas. No, no se permite. Utilizar cualquier sustrato o soporte que tenga productos de síntesis no permitidos. No. Tienen que respetar lo que dice la normativa. Realizar tratamientos sin evaluar su efectividad. También no. Para eso tienen que hacer controles antes y después de los tratamientos. Y dejar los medicamentos en forma permanente en las colmenas. O sea, dejar esto y volver después de un tiempo ya no se permite. ¿Sí? Y estas son prácticas más para cuidar el producto que las colmenas, porque pierde efectividad el producto si se lo deja así y genera resistencia en la Varroa. ¿Sí? Productos autorizados. Para tratamientos sanitarios de abejas tenemos ácido acético, fórmico, láctico, oxálico, aceites esenciales, ahí estaba el que vos mencionabas hace rato. Para tratamiento de colmena que hayan tenido infestación por Varroa, el único aprobado por el SENASA es el AluenCap. Y formulaciones magistrales que utilicen dichos principios activos prescriptos bajo receta y elaborados por un médico veterinario. Ese es un párrafo que tiene la ley. Un médico veterinario puede hacer una combinación de esto en una propia dosis y ver, pero tiene que hablar con la certificadora de nuevo para ser válido. Y para el material inerte tienen muchos métodos para desinfectarlos. El tratamiento térmico con vapor o llama directa, cal o cal viva, hipoclorito de sodio, alcohol formaldehído y soda cáustica. Y existe un anexo más en la ley, creo que es el anexo 11, en donde agrega todo lo que se puede usar como desinfectante de producciones orgánicas, pero eso habla en general.
¿Sí? Se repiten algunos y hay otros distintos también. Ahora, ¿qué pasa? Hemos hecho qué registros hay que hacer cuando uno empieza con el material que ustedes están. Bueno, ¿qué registro de prácticas hay que hacer? Ubicación de los apiarios orgánicos en conversión y convencionales. Ustedes tienen que saber cuáles son los que están iniciando el proceso de acreditación y cuáles son los que ya están acreditados. Si están. Y de los lazaretos son los lugares donde ustedes aíslan las colonias enfermas, las colmenas enfermas. Identificación de las colmenas, sanas, enfermas, cuáles son. Altas y bajas de colmenas, núcleos y paquetes, como en el caso que les decía, ustedes tienen la opción de eliminar una colmena. Alimentación artificial, y en esos casos excepcionales hay que anotar qué es, qué cantidad, identificando qué colmenas han sido alimentadas. ¿Qué producto se ha usado? Cantidades y fechas. Fíjense todo el trabajo de registro que exige la normativa. Sanidad, en el caso que ustedes usen medicamentos, ¿cuáles son? Movimiento a otras derivación, se repite con el anterior. Remitos de envío, retiro de alza y extracción de miel, eso ya es para lo más adelante. Y las revisiones, cuándo se ha hecho cambio de cera, materiales y cuándo se ha cambiado de reina. Hay que hacer un seguimiento de cada una de las colmenas. Hay que ser muy prolijo con esto. Lo que he estado mencionando son los primeros dos pasos que les decía. Solamente nos quedaría contactar a la certificadora. Una vez que cumplimos esto, bueno, ya estamos listos, hablamos a la certificadora, firmamos el convenio y vemos si podemos aplicar el sello. Estas son las certificadoras permitidas por SENASA. Ahí está la resolución 374 del 2016. Esto está en la página de la Argentina y la última actualización es en el 2024, o sea que estas son las últimas que hay, porque todos los años cambian, puede haber más como puede haber menos. Las certificadoras también pasan por un proceso de auditoría como los producción orgánica. Tenemos EcoCert, Food Safety, LETIS, Organización Internacional Agropecuaria, Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Son los únicos que nos pueden certificar la producción orgánica de miel. Se dedican a orgánico en general, ¿no? Ustedes los llaman, le dicen, mira, quiero certificar tantas colmenas, de esas colmenas están ubicadas en tal lado y ahí empiezas a arreglar. El costo de la certificación lo corre el productor. El productor es el que tiene que pagarle al certificador. No solamente el costo de la certificación, sino del movimiento del certificador, del auditor. ¿Y cuáles son los pasos? El cliente llama a la organización, esto es de la Organización Internacional Agropecuaria, lo he sacado de ahí, me ha gustado el grafiquito, cómo es el esquema. Uno llama, arregla, solicita y firman un contrato, en donde ambas partes se comprometen a realizar las actividades. Y aquí empieza, uno entrega la documentación requerida, que es la inscripción al RENAPA y los papeles de la tierra sí o sí, si es una razón social se presentará otras cosas, y empieza la inspección. Una vez que empieza a prepararse la inspección, se inspecciona, se visita, se revisa todos los registros, se revisa si se cumple o no las normativas, si sigue paso todo, y se informa. Ese informe va hacia la certificadora que decide si cumple o no. En este caso, si hay no conformidades, por ejemplo, yo he aplicado un producto que en ese momento estaba habilitado y ya le llegó tarde, o X razones, uno empieza a discutir y ve si se habla levantamiento de no conformidades y se habla o pasa la certificación. ¿Sí? Esto se repite año a año. La certificadora tiene que visitar anualmente, periódicamente, no me acuerdo no cita qué tiempo es. Bien, la certificación se hace cada cierto tiempo. Claro. Van a visitarlo, va a cuenta del denunciado, ¿sí? El denunciado tiene que pagar al inspector, y bueno, después deberá si hay infracción o no. Una vez que consiguen el certificado, recién ahí pueden hacer la aprobación para que hagan el rotulado de miel orgánica. Ahora veamos la conversión orgánica. Hay dos logotipos. Uno, el primero, es cuando uno está en conversión, que es la etapa inicial. Uno inicia el proceso de certificación y primero está en etapa de conversión o transición, también menciona en la ley, en la reglamentación.
donde tiene que pasar un periodo mínimo de 12 meses o un año. Es mínimo. Puede ser que la certificadora te pida más tiempo. No, te falta todavía y te tengo un poco más, pero no puede ser menos de un año. El logo que se permite usar a partir del 2022, que esto es una resolución más o menos nueva, en donde se puede permitir este logo de que estamos en conversión, es este, y después de los 12 meses de haber cumplido y que el certificador nos diga está bien, todo bien, pasamos a esta, que esta está desde volvemos a empezar. Eso es algo que tiene que quedar claro. La certificadora en cualquier momento te puede volver al periodo de conversión si hay algún problema. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Vamos hablando. Me intento hacer lo más ameno posible porque era bastante duro. Cualquier cosa ahí queda mi correo y mi número de teléfono, o si se quieren comunicar.